Muy buenos días, estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy seguimos con el tema del papel de la mujer en la sociedad. La idea de enfocarme en esta clase es conocer algunos logros de las mujeres más representativas de la historia nacional. En la actualidad las mujeres a nivel mundial no solo es madre y esposa, sino que también ocupan un rol profesional. Esas variaciones han producido que las mujeres se sientan más positivas y fuertes, logrando una modificación en los ámbitos tanto laboral como político. ¿Y cuáles son esas mujeres que marcaron la historia de Colombia? La primera que tenemos es Policarpa Salabarrieta. Es considerada una heroína en la independencia de Colombia. Era experta en espionaje. Con 14 años participó en el grito de independencia. Es una de las pocas mujeres a la que se le reconoce haber participado activamente en los procesos de independencia en América Latina. Policarpa, también conocida como la Pola, fue espía, revolucionaria y murió como mártir en su batalla de libertad. Los Salabarrieta eran una familia bastante acomodada que se trasladó a una casona en Bogotá, pero fueron víctimas de una epidemia de viruela y producto de ella Policarpa perdió a sus 2 padres y 2 hermanos, y el resto tuvo que repartirse en casas familiares. Policarpa Salabarrieta participó en el grito de independencia del 20 de julio de 1810 y se entregó luego a la lucha de independencia como espía. Colaboró con el Ejército Patriota de los Llanos, transmitiendo mensajes, comprando material de guerra y convocando a otros jóvenes a unirse a la causa. La siguiente mujer que marcó la historia de Colombia es Betsabé Espinal, pionera de la lucha de las mujeres por los derechos laborales. Hace 97 años, en Bello, Antioquia, tuvo lugar una de las huelgas obreras más significativas de la historia sindical colombiana, no solo porque paralizó por 3 semanas el principal emporio textil de ese momento, la Compañía Antioqueña de Tejidos, mejor conocida como la Fábrica de Tejidos de Bello, sino porque quienes la impulsaron y sacaron triunfante fueron cerca de 400 mujeres obreras, en una época en la que el rol social de la mujer no era precisamente el de ir por ahí promoviendo protestas y alborotando el cotarro, pues se entendía que su lugar natural era el hogar y la sumisión de sus valores preclaros, el sexo débil, mejor dicho. La historia dice que entre el 19 y el 20 hubo en Colombia 33 paros de trabajadores que buscaban mejoras sus condiciones laborales, pero eran paros desorganizados, más cercanos a la zonada y el motín, porque para entonces el sindicalismo apenas se estaba formando. Los paros más sonados fueron los de los artesanos de Bogotá, los mineros de Segovia, los ferroviarios de Magdalena y los sastres y zapateros de Medellín, Caldas, Manizales y Bucaramanga. O sea, todos protagonizados por hombres, porque era inconcebible un paro de mujeres. El paro de las obreras de Bello fue el primero que se identificó en el rótulo de huelga, y al igual que los paros precedentes, este fue espontáneo, surgido de la desesperación de las obreras ante el maltrato y la explotación, rayada con la esclavitud, a la que eran sometidas, y en ese caso la lideró una tal Betsabé Espinal. Hasta ese momento, una anónima obrera de 24 años de edad, a quien sus compañeras respetaban y acataban por su talento decidido, don de mandar y recio carácter. María Cano es considerada como la primera mujer líder política. Dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales y de los asalariados. Su nombre completo es María de los Ángeles Cano Márquez. Nació en Medellín, Colombia, el 12 de agosto de 1887 en una familia de intelectuales asociados a la educación, las artes y el periodismo. En 1921, María Cano se vincula al movimiento literario de Medellín y comienza a escribir en la revista Cirano con el seudónimo Elena Castillo,
convirtiéndose en la única mujer columnista del medio. Más tarde, también colaboraría en el periódico El Correo Liberal. La literatura y sus acciones de beneficencia fueron las que la acercaron a la lucha por los derechos laborales, denunciando los maltratos al interior de las fábricas y organizando reuniones políticas en su casa. El 1 de mayo de 1925 fue proclamada por obreros como la Flor del Trabajo. Ahí comienza a recorrer el país con las giras que le dieron fama. La primera fue en la zona minera de Segovia y Remedios, en Antioquia. En 1926 trabajó en la preparación del Tercer Congreso Nacional Obrero, por lo que realizó una extensa gira desde Medellín hasta Ibagué. En este congreso, celebrado en Bogotá, se crea el Partido Socialista Revolucionario y Cano fue elegida como dirigente. Su actividad se intensificaría entre 1927 y 1928, años de gran agitación social, y cuando ocurrió la histórica masacre de las bananeras. En sus giras fue recibida por multitudes, y mientras obreros y obreras la querían acompañar en las manifestaciones, las autoridades le seguían los pasos. Fue varias veces detenida, encarcelada e incluso expulsada de algunos territorios del país. Promovió la expresión los 3 ochos: 8 horas de trabajo, 8 de estudio y 8 de descanso, una consigna que se seguiría difundiendo en el movimiento obrero. En 1930, Cano Márquez se vinculó como obrera en la imprenta de Antioquia y luego en la biblioteca departamental. En 1934, apoyó activamente la huelga del ferrocarril de Antioquia. El movimiento de mujeres sufragistas le ofreció un homenaje en Medellín en 1945 y no se supo más sobre María Cano hasta el 26 de abril de 1967, día de su muerte. María Cano es pionera en la participación política de las mujeres en Colombia, la primera mujer que lideró la lucha por los derechos civiles de la población colombiana y por las reivindicaciones del movimiento obrero. María Cano, una historia para confiar en el poder de las mujeres. Soledad Acosta Samper, historiadora y escritora, dedicó numerosos estudios sociales al tema de las mujeres, por lo que se le considera como una pionera del feminismo. Soledad Acosta, nacida en Bogotá en 1833, fue una escritora que propulsó durante toda su vida y obra el valor de la mujer en la sociedad colombiana. En el 2013, un siglo después de su fallecimiento, se busca recordar una de las autoras más importantes del siglo XIX en Colombia. Ese es su legado periodístico, literario y revolucionario, ¿sí? Se le conoce como la primera escritora profesional de la historia de Colombia. También una característica muy importante es la lucha por la mujer. La mujer de la época contaba con poca participación social, por lo que Acosta luchó por la emancipación y el reconocimiento del papel redentor de la mujer en la sociedad colombiana. Al tema creó el periódico La Mujer, publicación exclusiva para el público femenino. Débora Arango fue una pintora que abordó la crítica social y política desde sus acuarelas. Es pintora, acuarelista y ceramista antioqueña, nacida en su tiempo desde 1907 hasta 2005. Por medio de su pintura irreverente y transgresora, representó la realidad colombiana de una forma crítica y descarnada. Fue la primera mujer en pintar y exponer desnudos femeninos, utilizando además un estilo expresionista que se oponía a los dogmas de la academia. Aunque su obra fue censurada y su reconocimiento tardío, Débora Arango es considerada como la gestora de la primera revolución estética en Colombia. Emilia Pardo Umaña, pionera del periodismo femenino en Colombia. Durante 30 años de vida profesional, se desempeñó en columnas de opinión en los principales diarios
interpretando los intereses de los ciudadanos con un particular tono de ironía en temas políticos. Antonia Santos, heroína santandereana de la independencia. La mujer tuvo un gran papel en la Guerra de Independencia de Colombia. Unas colaboraron en la guerrilla, otras como mensajera en el correo secreto. Antonia Santos, junto con Policarpa Salabarrieta, fue una de las más destacadas protagonistas del periodo de la independencia. Su infancia transcurrió en la provincia del Socorro, la misma en la que una mínima acción de Manuela Beltrán había desencadenado en 1781 lo que hoy conocemos como el movimiento insurreccional de los comuneros. En ese ambiente de rebeldía creció Antonia, en el seno de una familia que apoyó abiertamente la causa independentista desde el primer momento. Dedicada desde joven a las labores agrícolas y recibió la rudimentaria educación propia de las mujeres en su tiempo. En esa época se conformaron una serie de grupos guerrilleros para la lucha contra los españoles realistas. Esas guerrillas combatieron el régimen del terror y apoyaron el ejército de Simón Bolívar en la campaña libertadora de 1819. Antonia Santos organizó y sostuvo la guerrilla del Comorro, convirtiendo su hacienda en el astillo de centros de operaciones del grupo. Virginia Gutiérrez, antropóloga santandereana que dedicó su investigación a entender la familia colombiana. A Virginia Gutiérrez la encontramos en el billete de 10.000. A mediados de la década de los 50, unos años después de su retorno al país, escuchó en una reunión a profesionales y administradores públicos hablando categóricamente de la familia en el país. De allí surgió la pregunta que habría de convertirse en directriz de su vida académica: ¿cómo es la familia colombiana? En 1978, partiendo de técnicas cualitativas y cuantitativas, estudió las características de las familias urbanas de estrato bajo y tugurial. Allí concluyó que los problemas de la familia o de la infancia se deben atacar donde se generan, es decir, en la familia. Gutiérrez menciona el caso de Medellín, donde las características de los gamines y la relación con su hogar, con su madre, deja prever lo que más tarde sucede en la comuna nororiental. Por último tenemos a Manuela Beltrán y a las Juanas. Manuela Beltrán, una mujer colombiana del siglo XVIII, nacida en El Socorro, Santander, es considerada la primera heroína de la lucha de independencia y promotora de una revolución sin precedentes que desencadenó el movimiento de los comuneros y posteriormente la independencia de España. Y tenemos las Juanas, el ejército silencioso en la gesta de la independencia. Ellas se encargaban de curar y sanar a los heridos, alimentaban a los soldados, ayudaban a reclutar en el ejército, limpiaban las armas, preparaban las municiones. Fueron mujeres que hicieron caso al llamado por la libertad y lo apoyaron. Eran una serie de mujeres que decidieron apoyar el tema de la independencia de nuestra nación. A continuación, observen el siguiente video. ¿Por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres? Hay distintas versiones. ¿Fue por una huelga de mujeres textiles? ¿Fueron las socialistas? ¿O fue la ONU? ¿Por qué a veces se lo nombra como Día Internacional de la Mujer y otras como el Día de la Mujer Trabajadora? A ver, veamos. La historia que se nos cuenta en las escuelas se remonta al 8 de marzo de 1908 en la ciudad de Nueva York. Allí murieron 129 obreras de una fábrica textil por un incendio intencional que provocó el dueño, buscando terminar con una protesta de las trabajadoras, algo muy corriente en la época. No está muy claro si ese hecho existió realmente. Sí sabemos que hubo un incendio en una gran fábrica textil donde hubo muchas muertas, pero eso fue el 25 de marzo, 2 años después. Lo que sí pasó en 1908 fue que las norteamericanas, en el Congreso Nacional del Partido Socialista de Estados Unidos, lanzaron una campaña activa por el voto femenino y por esto designaron el último domingo de febrero de 1909 como el Día de la Mujer.
Pero las que tuvieron la iniciativa para que existe un día específico de lucha por las mujeres a nivel internacional fueron las socialistas alemanas. En agosto de 1910, las mujeres socialistas de varios países de Europa se reunieron en Copenhague para debatir sobre cómo conquistar el voto femenino, la protección social a las madres, tengamos en cuenta que la gran mayoría trabajaba y no tenía ningún derecho, y la necesidad de coordinar estas luchas a nivel internacional. Clara Zetkin y Kate Dunker eran las delegadas alemanas. Propusieron una moción que decía lo siguiente: las mujeres socialistas de todas las nacionalidades organizarán en sus respectivos países un día especial de las mujeres, cuyo principal objetivo será promover el derecho al voto de las mujeres. La propuesta no estaba basada en ningún hecho histórico, por eso no tenía una fecha precisa. En 1911, por ejemplo, las socialistas alemanas lo celebraron un 19 de marzo. Las suecas lo hicieron coincidir con el 1 de mayo y los años siguientes lo conmemoraron el día 12. Recién en 1914, las socialistas de Alemania, Suecia y Rusia se pusieron de acuerdo en que el Día de las Mujeres sea el 8 de marzo. Sin dudas, uno de los 8 de marzo más impactantes fue el de 1917 en Rusia, porque fue el día que las mujeres comenzaron la revolución. Ese día, las trabajadoras rusas fueron a la huelga, exigían pan, paz y el fin del régimen zarista. Esas mujeres fueron la chispa que encendió la revolución que conquistaría el poder 8 meses después, en octubre, liderada por el partido bolchevique. En aquellos años, las mujeres rusas conquistaron más derechos que en toda su historia. A mediados de los 30, el Día Internacional de las Mujeres se convirtió en la Unión Soviética en el equivalente al Día de la Madre en los países capitalistas. Y en 1965 se declaró el 8 de marzo como día no laborable y se llamaría el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La ONU lo reconoce recién en diciembre de 1977 cuando proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Pero, ¿qué se oculta detrás de un nombre? Que el 8 de marzo se convirtió en un día de lucha por los derechos de las mujeres a nivel mundial, eso ya es indiscutible. En los últimos tiempos, que la tierra tiemble, Paro Internacional de Mujeres fueron los hashtags más usados. Pero, ¿para todas las corrientes feministas este día significa lo mismo? Veamos, están las que dicen que es un día para luchar por algunos derechos o por la igualdad de género, como si fuera posible conseguirla en una sociedad marcada por una enorme desigualdad. Pero en todo el mundo son cada vez más las que piensan que para pelear contra el patriarcado hay que pelear contra el capitalismo. Algunas creen que la lucha contra la opresión es solo un tema de mujeres. Otras, que hay que convencer al conjunto de la clase trabajadora con quienes la mayoría de las mujeres compartimos su lucha. Como nosotras, las mujeres de pan y rosas, quienes cada 8 de marzo peleamos por los derechos democráticos más elementales, como por ejemplo el derecho al aborto, pero también lo hacemos contra cualquier imposición religiosa en nuestras vidas, contra la violencia machista, enfrentamos el ajuste, movilizadas, confiando solo en nuestras propias fuerzas. Y lo hacemos junto a aquellas mujeres y organizaciones que no consideren aún, como nosotras, que es necesario terminar con el capitalismo para sentar las bases de una sociedad donde esos derechos sean verdaderos y universales. Pero nuestra lucha no se limita a la ampliación de los derechos formales, cada vez más restringidos en estas democracias capitalistas, ni tampoco a reivindicaciones corporativas. Peleamos por un movimiento de mujeres masivo, organizado democráticamente, que sea independiente del Estado, la Iglesia y los partidos políticos que representan intereses de los empresarios. Nosotras, las feministas socialistas de pan y rosas, luchamos todos los días por conquistar todos los derechos que las democracias capitalistas nos niegan por ser mujeres. Y en esa lucha defendemos los derechos de las mayorías de las mujeres, las trabajadoras, que junto a sus compañeros varones tienen en sus manos la fuerza para transformar de raíz esta sociedad profundamente desigual, que se beneficia de la opresión, la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres. Mientras exigimos los derechos que nos corresponden, creemos que solo una revolución social que acabe con este sistema de explotación desigual, por definición, puede sentar las bases para la emancipación de las mujeres. Por eso, hacemos nuestra la idea de la militante socialista Louise Neelan, que en 1914 dijo que quien es socialista y no es feminista carece de amplitud, pero quien es feminista y no es socialista carece de estrategia. Bueno, jóvenes, espero que haya sido de su agrado el tema en el día de hoy. Espero que tengan un excelente día. Chao.